Todos hemos ido alguna vez a un museo, ya sea el Sumaya, el Jumex, el MUAC, o hemos visto a otras personas subir a sus redes sociales fotos en alguna exposición interactiva y padre, llena de luces o algo así, y nos han dado ganas de ir, ¿a poco no? Todos también hemos oído hablar de Van Gogh y cómo no logró vender prácticamente ninguna de sus obras en vida, y ahora sus cuadros se venden en millones de dólares. Básicamente todos sabemos, o al menos intuimos, que el mercado del arte es algo enigmático y extravagante. Pero, ¿sabemos en realidad cómo funciona? ¿Quién pone los precios? ¿Quién tiene millones de dólares para gastar en una pintura de Da Vinci? ¿Acaso sabemos si es lo mismo el bazar de los sábados en San Ángel que las subastas que se hacen en Londres o Nueva York? De todo esto hablaremos en esta ocasión y para ello me acompaña Laura Castillo. ¿Cómo estás, Laura? Hola José, muchas gracias por invitarme y muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Yo muy bien, aquí emocionado de poder platicar de estos temas del arte que no los hemos abordado tanto en Mínimo Necesario. Entonces te presento primero y entramos de lleno a esto. Laura es internacionalista del ITAM. Tiene también estudios en dinámicas del mercado del arte por parte del Sotheby's Institute of Art. ¿Sí? ¿Está bien? Correcto. Muy bien. Y también estudios de arte de la Ibero, de la Universidad Iberoamericana. Y experiencia profesional, has trabajado en el sector de telecomunicaciones y también en algunas, ¿qué serán? ¿Organizaciones sin fines de lucro? ¿O? Sí, en fundaciones. En fundaciones, ok. Y además eres la creadora de una página sobre temas de arte y cultura que se llama market.mx, ¿no? Correcto. Y a ver, ¿de qué se trata esa página para los que nos están escuchando, para que se metan ahí a averiguar? Ay, perfecto. Pues es una página de divulgación cultural en donde van a encontrar mucha información del sector, del mercado y del mundo del arte. Muchos chismecillos ahí de la historia del arte, fun facts y cosas que creían que pues eran muy para eruditos, pero en realidad no. Ok, suena súper bien. Entonces, como que hechos curiosos y temas de divulgación sobre el arte, ¿no? Entonces ahí los invito a que entren market.mx, ¿verdad? Muchas gracias, José. Ok, y ahora muchos se podrán estar preguntando, de hecho, de todo el proyecto de Mínimo Necesario, de Cultura Mínima, cuando ven que Benjamín y yo, por ejemplo, somos politólogos del ITAM, dicen, ¿qué hacen estos hablando de cultura, de arte? En tu caso también está la pregunta, tú estudiaste Relaciones Internacionales en el ITAM, ¿cómo entraste a estos rollos del arte o de dónde surgió tu interés? ¿Cuándo surgió? Sí, es muy curiosa esa dualidad, creo, en los itamitas. Y bueno, mi interés nació desde una clase de historia del arte que tomé en la secundaria. Quedé súper impresionada con una obra hiperrealista y desde entonces dije, ¿cómo pintan esto? ¿Cómo se hace? Y seguí investigando, seguí leyendo y en la carrera, siempre que estaba en una clase de historia universal, historia de México, siempre pensaba cuando hablábamos de la Revolución Francesa en la pintura de Delacroix o cuando hablábamos de la ilustración, en otras pinturas. Entonces fue algo que me ha acompañado siempre y bueno, ahorita ya lo estoy haciendo más profesional. Ok, entonces te llamó la atención como en el plano estético, o sea, veías pinturas y te gustaban, ¿no? Sí. Y ahora, ¿de dónde surgió como tu interés por conocer más el aspecto económico del arte, que es el tema al que vamos a entrar? También como por tu formación como internacionalista o de dónde surgió ese interés. Sí, justo creo que como todo tiene un componente económico y comercial muy importante y es una manera diferente en la que puedes ver las relaciones internacionales, cómo se intercambian los bienes culturales, cómo hay cooperación internacional en materia cultural, por ejemplo los años duales aquí en México, las exposiciones de objetos de Lina que prestamos a museos en el extranjero y también cuánto turismo extranjero viene a México justo por cosas culturales, me parece muy interesante. Ok, entonces sí se complementa tu formación educativa, ¿no? ¿Por qué no? Entonces ya entramos de lleno al tema que nos trae el día de hoy, que es precisamente el del mercado del arte.
Perfecto. ¿De qué hablamos cuando decimos mercado del arte? Estamos hablando de lo que ya mencioné, el bazar de los sábados, que algunos conocen, que ven a los artistas que ponen sus pinturas y las venden ahí, de una galería pequeña en la Roma, la Condesa, de una página de internet que imprime reproducciones de pinturas famosas, de las tiendas de souvenirs de los museos, o de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué es el mercado del arte? Bueno, en estricto sentido, si pensáramos solo en un intercambio de bienes, el bazar del sábado podría entrar en esa clasificación. Sin embargo, el concepto aceptado mundialmente es el que está más compuesto por galerías, casas de subastas, ferias de arte, y bueno, estas galerías de la Roma y la Condesa sí entran en ese concepto porque ya están bien posicionadas y tienen, bueno, la mayoría representan artistas internacionales, entonces es más ese sector el que está incluido. Ok, entonces técnicamente el bazar del sábado pues sí tiene algunos elementos del mercado del arte, pero tiene que ver con otro tipo de compradores y de artistas. ¿Es más o menos lo que estás diciendo? Sí, exacto, porque, o sea, tú puedes ir y comprar una obra en el Bazar del Sábado, pero realmente ¿quién es ese artista? ¿Es un artista conocido? ¿Tiene una reputación internacional? ¿Tiene residencias en escuelas de arte del mundo? ¿Y quién lo representa? ¿Cuál es su propósito? Ok, ¿qué te parece si empezamos así con incluso como tecnicismos de la escuela? Pero yo te pregunto, si decimos que es el mercado del arte, ¿este mercado sigue las leyes de la oferta y la demanda? Qué buena pregunta, José, porque justo no. Es todo lo contrario. Y Ok. es súper interesante porque las obras de arte tienen esta característica que en cuanto sube su precio, aumenta su demanda. Y esto se debe a que es un tipo de bien llamado Veblen, que justo sigue esta ley, porque son bienes que se consumen con el fin de dar un estatus, de mostrar qué tanto dinero tienes y de señalizar más o menos. Ok, para los que nos están escuchando, para que entiendan tal vez un poquito, no, quizá no todos tienen la formación en economía, pero ¿cómo podríamos resumir las leyes de la oferta y la demanda? Tomemos un bien común, ¿no? Imaginemos o pensemos en unos zapatos, por ejemplo. Los zapatos tienen un precio, que además lo establece el mercado, supuestamente, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Si esos zapatos están muy caros, menos gente los va a querer. Entonces la demanda disminuye conforme sube el precio. ¿Sí? Esa es. Sí, y Ajá. podemos pensar en cosas tan simples como las ofertas de invierno, cuando rematan ya las colecciones, toda la gente quiere comprarlas porque están a precios muy bajos. Entonces justo baja el precio, sube la demanda y lo mismo al revés, sube el precio, baja la demanda. Ok, y dices que con las obras de arte es lo contrario. Sí, bueno, sube el precio y sube la demanda. Sube el precio y sube la demanda. Y a eso se le conoce entonces como un bien Veblen. Sí. Que es lo mismo que un bien de lujo. Pues los bienes Veblen tienen la característica específica que son para ostentar. O sea, la gente los compra para ostentar. Ok, y me vino a la mente algún otro artículo que se le pueda parecer. Entonces, los zapatos sabemos que sí siguen las leyes de la oferta y la demanda normales, ¿no? Sí. Y por eso incluso se le llama bien normal. Los alimentos también tienen como esta tendencia. Pero un iPhone, ¿qué pasa con un iPhone? ¿También sigue esto de que disminuye el precio y la gente lo va a querer más? ¿O cómo ves un iPhone, por ejemplo? Pues yo creo que está segmentado, o sea, es un artículo que una gran diversidad de la población compra, o sea, no está limitado a una sola clase social o a un solo decil. Entonces, si llega el precio a un cierto punto, yo creo que cierta parte de esa población lo deja de comprar. Entonces, sí funciona normalmente, o sea, precio sube, demanda baja, hasta cierto punto en el que ya se convertiría en un bien tipo Veblen. Ok, porque sí tiene algo de estatus el iPhone, yo creo. O sea, si te lo venden a 150 pesos, puede que sí, muchos lo compren, pero tal vez habría algunos que dirían, híjole, el iPhone ya no es un bien tan codiciado y lo dejarían de comprar. Sí. Puede que sí funcione diferente. A ver si se me ocurre alguna otra comparación. ¿Qué pasa con muñecos de colección? O algunos artículos de esos que
que incluso ni lo sacan de su empaque y aumenta su precio de manera descomunal, algunos dirán incluso de manera ridícula. Ahí ya se parece un poco más al mercado del arte, estos artículos de colección, ¿o cómo lo ves? Pues en estricto sentido material, Uh-huh. puede que sí, o sea, puede que haya muchas similitudes, pero el mercado del arte se compone de muchas más cosas, o sea, no solo es esta parte económica y material y comercial y seguir esta ley de sube precio, de sube demanda, sino que también tiene otras características. Por ejemplo, cuando se subastó El Grito, Uh-huh. no estabas adquiriendo solo una pintura súper famosa, o sea, ni siquiera eso, estabas adquiriendo la segunda figura más representativa del mundo del arte. Uh-huh. Entonces estás adquiriendo no solo un bien coleccionable, sino historia. Estás adquiriendo un pedazo de la humanidad que ahora es tuyo. Y cuando estás yéndote por un coleccionable, pues hay más, siento. Ok, entonces detrás de las obras de arte hay más. Ahorita que mencionaste El Grito de Munch, recordé que incluso ya hay un emoji, un emoticón del Sí. grito. Es decir, es una imagen que ya está ahí como inscrita en no solo el inconsciente, sino el consciente colectivo. O sea, Sí. ya es un bien cultural. Y yo creo que después de la Mona Lisa es la segunda imagen más representativa Ok. cuando piensas en arte. Ok, entonces el que compró esa pintura compró algo más. No solo el lienzo o lo que sea y el marco y los colores, sino algo más detrás, ¿no? Ujú. Ok, Sí. a ver, ¿qué te parece si comentamos un poco sobre cómo le ha ido al mercado del arte ahorita durante la pandemia? Porque, como sabemos, pues muchos negocios se han visto muy afectados por esta crisis sanitaria y entre ellos, pues, por ejemplo, los museos estuvieron cerrados durante meses. ¿Cómo le ha ido al mercado del arte? Ay, bueno, justo ahorita que tocas el tema de los museos, es súper relevante en estos momentos que están reabriendo y que están reestructurando sus estrategias, porque perdieron el 70% de su afluencia. Ujú. Vi estadísticas en The Art Newspaper de que la cantidad de gente que perdieron de visitas equivale a la acumulada en 41,000 visitas. O sea, muchísima gente, lo Ajá. acumulado en siglos. O sea, este año fue de verdad espantoso para los museos y pues ahorita están en una reestructuración total. Y bueno, eso es en cuanto a los museos, pero en cuanto al mercado, como todo lo económico tuvo afectaciones y en su conjunto perdió 22% de su valor, casi un cuarto. Eso es sorprendente. Y lo que es interesante también es que las ventas online, que habían estado todavía rezagadas en los años anteriores, aumentaron en 25%, que podría pensarse que el cuarto que perdió en ventas en subastas lo ganó en ventas online, pero bueno, eso no lo tenemos comprobado, pero es interesante. Y algo muy importante también que surgió de la pandemia es que pues la gente no podía ir a galerías, no podía ir a ferias, no podía ir tal cual a las subastas, entonces se hicieron estos tipo galerías online que se llaman online viewing rooms, en donde la gente podía ver las obras, conocer más del artista y ver los precios publicados por primera vez en la historia. Porque cuando vas a una galería no está el precio ahí, o sea, tú no entras y ves ahí 1,000,000 de pesos como si en el súper compraras una miel. No está ahí, tienes que esperar a que la galerista se acerque y tú como que un poco ofrecer algo y ver si se acerca a su precio o no. Y esto democratizó mucho el acceso al mundo del arte, en primer lugar porque acercó a gente que nunca había ido a estos lugares, porque desde su casa y con un clic podían ver todo. Y en segundo hizo más transparente todo esto y ya dio un poco una pauta de cuáles son los precios que se manejan, que es algo que antes no estaba presente. Ok, entonces ahí abordas un tema súper interesante en cuanto al mercado del arte. ¿Qué es esto de que los compradores no conocen el precio? O sea, no es como si tú vas al supermercado y el precio está ahí, e incluso puede haber promociones y puedes denunciar frente a la Profeco o no sé quién si no están cumpliendo con eso. Entonces el precio se conoce. ¿Cómo funcionaba antes? Entonces dices que ahora en línea sí aparecen los precios. ¿Todavía se puede como regatear o pueden modificarse o quién determina el precio pues en el mercado del arte?
Muy interesante pregunta. O sea, sobre regatear sí puedes porque dan un rango, entonces tú al contactar a la galería platicas y ya hacen ahí su negociación. Pero lo del precio, ¿quién lo determina? Son muchísimos factores. O sea, no solo porque una obra esté bonita significa que ya va a ser súper cara o porque sea de un artista súper famoso. O sea, eso sí afecta, pero no per se. O sea, en primer lugar está la procedencia, el camino que ha llevado a la obra de arte. Si se conoce todo eso, o sea, si se sabe del momento en que Vermeer la pintó, quién fue el aristócrata que la tuvo en su casa, después en qué museo se tuvo, en qué colección, luego si la robaron, si la recuperaron y ahorita está, no sé, en algún museo, si se conoce todo eso sube mucho su precio porque puedes tener un claro mapa de en dónde ha estado. Eso en primer lugar. Y bueno, también si su trayectoria justo ha sido interesante, si ha estado en museos grandes, si lo ha tenido gente importante, por ejemplo, si perteneció a los Medici, pues el precio va a aumentar así hasta el cielo. Luego también está la parte del material, qué tipo de material es, qué tipo de lienzo, qué tamaño tiene, de qué época es, porque por ejemplo los cuadros de Picasso valen más los de la década de los 30 por alguna razón que los demás. Si son del principio de la trayectoria del artista o si son de su cenit, todo eso influye muchísimo y también influye la autenticidad, por supuesto, y y de la autoría, porque por ejemplo en el Renacimiento se daba mucho esto que estaba el artista, por ejemplo Da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, pero también tenían su taller y muchas de sus obras fueron terminadas por sus discípulos, por así decirlo, por otras personas. Entonces si se sabe que es una obra de taller, vale menos que si se sabe que es de Da Vinci, por ejemplo. ¿Y quién se dedica a esto? O sea, ¿son como una especie de detectives? O ahorita que mencionaste a los museos, ¿cuál es el papel de los museos? ¿Son los museos los principales encargados de trazar como esta historia y por eso influyen en el precio? ¿O quiénes están detrás de esto? Bueno, pues, o sea, los que hacen estas tareas son los historiadores del arte, los curadores y los restauradores. Y los museos tienen un papel súper importante porque si bien no son tal cual comerciales, no venden nada, son el validador oficial del mercado del arte. Y se ve clarísimo en el ejemplo del Salvator Mundi, porque era una obra que estaba ahí perdida, la encontraron y la pusieron a opción de subasta. Y tenían muchas dudas sobre su autenticidad, sobre si Da Vinci la había pintado o no. Y decían que era de su taller, que no, que sí era de él. Y en el momento en el que la National Gallery de Londres la pone en una exposición del Corpus de Leonardo, dicen no, sí es de Da Vinci y entonces el precio sube muchísimo y termina subastándose por $450 millones, que eso es de un precio inimaginable, algo que nunca se había alcanzado. Y esto es lo que hacen los museos, dan el visto bueno a las obras y todos los artistas, creo que no conozco ninguno que no quiera tener su nombre plasmado en la historia del arte y que digan que su obra es de calidad de museo. Entonces, que un museo te acepte es decir que vales la pena, que tu trayectoria es importante y que tienen que voltearte a ver. El caso este que mencionas del Salvator Mundi es representativo porque pues ha causado como revuelo. Dices por un lado que ha sido el cuadro más caro que se ha vendido, sí. ¿ok? Y por otro se hizo así como incluso rumores en torno a quién era el que lo había comprado y ahora ya se sabe, creo que ya es público. ¿Quién compró este cuadro? Lo compró el Shah de Arabia Saudita para el Louvre que estaban abriendo en Abu Dhabi. Lo compró para eso, pero bueno, ya ahorita ya hay toda una controversia porque el Louvre al final se arrepintió de decir que sí era de Da Vinci y entonces ya se está dudando muchísimo de la atribución, de si es de Da Vinci o no, y entonces ya no lo publicaron. Bueno, ya no lo van a poner y ya está en la colección. Híjole, ¿y puede que su precio aumente después de toda esta polémica o cómo lo ves? O sea, porque dices que los museos son los validadores. Entonces, el museo, en este caso el Louvre, dijo, este es de Da Vinci y su precio subió. La National Gallery. La National Gallery de Londres, ¿no? Y después se arrepintieron y dicen, y entonces el precio puede que baje. ¿O cómo ves tú? En realidad no creo que lo vayan a revender
porque ya no va a alcanzar un precio tal cual de 450 millones de dólares después de que dijeron que todo fue una mentira. Y incluso hay una serie muy buena que les recomiendo, no recuerdo el nombre, pero se los paso, y pues ya no va a alcanzar ese precio, entonces realmente perderían muchísimo con venderlo, entonces yo creo que ya se va a quedar en la colección de la Casa Real. Ok, y ahora que estamos hablando de esto de como la validación, de trazar la historia de las obras de arte, ¿qué pasa con eso que vemos en películas o hemos escuchado hablar de falsificación? O si hay gente que se dedica a eso, Sí. porque si tú sabes que una pintura de un artista se puede vender en millones de dólares, pues te puedes animar a falsificarlo. ¿Eso sí es cierto, sí sucede, es común o cómo Sí, está? sí pasa, a pesar de Ujú. que parece súper místico y algo que nunca puede pasar en la vida, sí pasa. Y por ejemplo, en Italia está la camorra, ¿no? La mafia italiana que se Ujú. dedica a intercambiar bienes de arte, cuadros y así eh, eh, perdón, para mantener sus actividades ilícitas. Ujú. Y por ejemplo, en Boston hubo un robo súper grande al Museo Stuart Gardner, en el que se robaron el único cuadro marítimo de Vermeer, me parece, Ujú. el de Mar de Galilea. Ah, de Rembrandt. Ah, de Rembrandt, sí, Ajá. perdón, de Rembrandt. Se Ujú. lo robaron y parece ser que fue para financiar la actividad Ujú. del IRA, de la mafia irlandesa. Ajá. Entonces sí pasa. Y luego también me parece que en New York había una galería muy grande, muy bien posicionada, que estuvo vendiendo cuadros falsificados de Rothko por muchísimos años y Ujú. no se habían dado cuenta. O sea, se supone que la galerista no se había dado cuenta, pero al final todos fueron demandados por fraude y los pintaba un chino. Un chino, ok. Sí, pero sí hay gente muy, muy genial para Ujú. pintar tal cual como los grandes maestros y pintores famosos. Sí, y eso me lleva a muchas preguntas que tienen que ver tal vez con temas de estética o antes de entrar a eso, quizá podemos comentar rápidamente algo que muchos se preguntan, que es el precio. O sea, algunos dicen que es moralmente reprobable gastar tanto en una pintura. Y pienso que esa crítica también se hace, por ejemplo, a los futbolistas. Que alguien dice, ¿por qué Cristiano Ronaldo o Messi ganan 250 millones de euros cuando un doctor o un maestro gana mucho menos? ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Tú crees que sí vale la pena, o sea, el valor de una obra de arte como el Salvator Mundi de Da Vinci es adecuado? ¿De cuánto dijiste? ¿Cuántos millones? 450. 450 Muchísimo. millones de dólares. Sí, de dólares. 450 millones de dólares. ¿Tú qué opinas de esto, de estas personas que critican eso? ¿A ti se te hace que sí, que el valor es adecuado o no? Pues creo que se puede ver de diferentes ángulos. Si pensamos en la labor del artista comparada con este tipo de profesiones, creo que también es una profesión muy precarizada económicamente al principio. O sea, pensemos en Van Gogh, que durante su vida no vio ni un solo peso de sus obras, o sea, eso no pasó. Y cuesta mucho que un artista llegue a un lugar privilegiado, a que el mercado lo reconozca. Entonces creo que sí tiene su valor ahí, su mérito. Y respecto a este tipo de obras que ya se venden en millones, así que están en el segmento ultra alto del mercado, creo que hay muchos factores que lo influyen. O sea, sí es parte de la historia, sí es parte de este corpus cultural de la humanidad, pero también hay muchos intereses de gente ya de una clase social muy, muy, muy alta que se dedica a esto. Y que son ellos los que realmente tienen el poder de comprarlos. Y pues realmente si ellos no los compraran, ¿quién los compraría? Ok. Y ahorita mencionaste entonces por un lado los artistas. O sea, ahorita hemos hablado casi nada más de las obras carísimas y de estos compradores que vemos que tienen que ser millonarios, como el príncipe, es príncipe de Arabia Saudita, ¿no? El que Ah, sí, compró. el Ajá. príncipe. Hablamos de eso, pero mencionas entonces a los artistas. Y si podemos decir que el mercado del arte pues es eso, un mercado que tiene sus leyes propias que determinan el precio y la calidad de los productos, de los bienes, lo que sea. ¿Qué pasa con buenos artistas que no tienen los apoyos económicos? ¿Tú crees que
alguien deba intervenir en el mercado como para apoyar a estos artistas y que su obra sea conocida, o tú dices que hay que dejarlo así a las leyes del mercado. ¿Crees que hay alguien que deba apoyar? Por ejemplo, bueno, ya me adelanto, pero estoy pensando en el Estado, el gobierno, que es alguien que puede patrocinar a los artistas. ¿Qué piensas de eso? Pues yo creo que siempre ha habido esta figura de apoyo. Antes eran los mecenas, en el Renacimiento vimos eso muchísimo, los Medici, los Strozzi, muchísima gente que patrocinaba artistas y eran sus mecenas. Entonces siempre ha existido esa figura. Per se el Estado no lo sé, o sea, tiene programas que apoyan este tipo de fomento cultural, de la creación, pero puede que no estén tan bien documentados. Yo creo que debe de ser una labor conjunta con gente que ya está en el sector y sabe cómo funciona y qué son las estrategias que sí van a tener un resultado, para crear programas que sí den resultados favorables y apoyen a los artistas. Y por otro lado, hay diferentes asociaciones y empresas que apoyan a los artistas de diferente modo. Ahorita se me viene a la cabeza una que se llama ACT, que se dedica a capacitar a los artistas y a las galerías en temas de networking, porque eso es muy importante, por ejemplo, en el mundo del arte, para que puedas conocer más galerías, vender tu obra en ferias. Entonces ellos se dedican a ayudarles a los artistas a comercializar su obra, porque también como artista sí puedes tener todo el genio para pintar y toda la maestría, pero tal vez no eres muy bueno vendiendo ni muy bueno contando tu historia y lo que hay detrás. Entonces este tipo de empresas se dedican a ayudar a los artistas a potencializar su carrera. Entonces yo creo que hay diferentes maneras de ayudar a los artistas y de hacer un campo más parejo también. Ok, una de esas formas pues sería el Estado, pero todos sabemos que la burocracia y el gobierno no siempre son los mejores actores para fomentar este tipo de cosas, porque sí, además acarrea todo tipo de vicios. Cómo determinar que un artista es bueno y vale la pena entonces invertir en esa persona con el dinero público. Es una pregunta interesante. Y mencionas la figura del mecenas, que es algo tradicional, histórico, alguien que tenía dinero y apoyaba a un artista que pues, le podía gustarle o su obra era de calidad. Y eso pues todavía existe, como dices, mencionaste ahí varias organizaciones, y aquí en México podemos pensar en Carlos Slim, que pues es el que mete un montón de lana en eso, el Museo Sumaya, sí, todo eso es Slim, ¿no? El Museo Jumex. Entonces, empresas privadas o personas que tienen mucho dinero pueden apoyar a los artistas. También existe la posibilidad del Estado. Pero, a ver, ¿por qué no nos metemos un poco en temas polémicos que no tienen tanto que ver con... bueno, sí tienen que ver, evidentemente, porque se trata de arte, pero para muchas personas será claro el valor de una pintura del Renacimiento o de la Edad Media, que la podemos ver y podemos decir, esto nos transmite algo, belleza o te conmueve, lo que sea. Pero muchos de estos artistas contemporáneos, en cambio, vemos que sus obras de arte pues son o muy abstractas o simplemente son un lienzo con pocos colores. Mencionaste a Rothko, por ejemplo, que sí, supongo que es fácil de falsificar, ¿no? Muy fácil. Es muy fácil. Bueno, no creo que muy fácil, porque sí tiene sus veladuras y su técnica y las transparencias, pero bueno, lo ves y es un cuadro naranja. Exacto, es un cuadro naranja. Entonces ahí muchos sí podrán preguntarse, ¿por qué vale esto millones de dólares? ¿Qué piensas tú respecto a esta relación entre el valor estético de una pintura o una obra de arte y su valor monetario? Nada más es así como, este artista es polémico y entonces vale mucho su obra de arte, sin importar si transmite valores estéticos, o cómo es esa relación entre el arte contemporáneo y su valor. ¿Cómo lo ves? Ay, pues es algo muy complejo, creo, y también hay muchas opiniones al respecto, pero yo creo que en una parte el arte figurativo, como dices, del Renacimiento o de otras épocas, en lo que llamamos los grandes maestros, no dejó de ser relevante, pero evolucionó con
producción de la fotografía, con el descubrimiento del daguerrotipo, porque antes la función principal de las pinturas no era tanto de ornamentar, sino de representar y quedar así, que quedara un registro de lo que estaba pasando en ese momento de la historia. Entonces con la fotografía eso ya no se hizo tan necesario, y entonces los artistas y los pintores y los escultores empiezan a pensar en querer transmitir otro tipo de cosas. Por ejemplo, los impresionistas quieren transmitir cómo es la luz, quieren capturar la luz en sus pinturas y explorar ese tema. Con las teorías de Freud también se empiezan a transmitir los sentimientos, el subconsciente, este tipo de cosas en las obras. Entonces creo que por ser figurativo o no, creo que ahí no está su valor, porque pues es así como ha evolucionado el arte, y creo que estamos en un punto otra vez de evolución, y como en todos los puntos de quiebre pues hay muchos detractores y hay muchos que lo apoyan, pero creo que es muy relevante porque son temas que tal vez no se habían explorado tanto en el pasado. Por ejemplo, el arte cinético, que ahorita está, bueno, que está representado, no sé, por Jesús Rafael Soto, por Alexander Calder, que pueden ver su escultura fuera del Estadio Azteca. Es un arte que pues lo ves y es pues ahí como una figurita negra con un círculo rojo, y no te parece muy bonito que digamos, pero realmente es muy contextual. Eso es también lo que tiene el arte contemporáneo. Cuando lo ves puede que no te transmita nada, pero si conoces todo lo que hay detrás, lo que el artista pensaba, y ves todo el movimiento que tiene, toda cómo explora y desmaterializa las formas, cómo lo abstrae, creo que tiene mucho mérito. Sin duda, es como también la música contemporánea. Algunos dirán solo son un montón de sonidos sin ritmo, armonía, que eran algunos como criterios clásicos para medir la calidad de la música. Y lo mismo pasa con la pintura, como dices, va evolucionando y dejó de ser tan figurativo, pero pues tiene su valor, y cuando tú entiendes, cuando tú profundizas en eso, descubres todo esto, que de entrada sí, el arte contemporáneo pues puede ser menos accesible, ¿no? Uh-huh. Podríamos decir sí. Eso es menos accesible que el arte más tradicional, pero si profundizas y descubres qué era lo que movía a los artistas o cuál es su intención y el contexto, eso que mencionas, pues descubres un valor, ¿no? Y eso lo digo yo, que prefiero el arte figurativo y renacentista yo también por lo mucho, prefiero. ¿no? Ajá. Sí, como que transmite algo humano, ¿no? Que ese es otro tema que podremos desarrollar más adelante, ya en cuestiones estéticas. Y aquí salió otro tema, que es el de la tecnología. Cómo afecta el uso de la tecnología las creaciones artísticas. Porque, por ejemplo, Andy Warhol pues era impensable en el siglo XIX, y su arte es como más industrial, ¿no? Hace uso de estas herramientas que le permiten producir en masa, por ejemplo. Entonces esos son temas muy interesantes que nada más vamos a dejar así, vamos a pasar, ¿no? Brevemente, y espero que les interese a los que nos están escuchando. Tal vez más adelante los abordemos bien. ¿Qué te parece si ya para ir cerrando nada más, entonces te planteo una pregunta? El mercado del arte tiene ahí su funcionamiento. A veces no sabemos bien cómo, o sea, no es tan fácil determinar como el mercado de otros bienes, pero ahorita en tiempo de crisis vimos que se vio afectado, y a la vez leí un artículo, no recuerdo dónde, que decía que muchos millonarios, ahorita con el COVID o con otras crisis económicas, por ejemplo la de bienes raíces en 2008 y todo eso, sí acuden a el arte, a comprar obras de arte como inversión. Uh-huh. ¿Cómo ves esto? ¿Sí son una mejor inversión que muchos otros productos, y por qué? Pues realmente no son una mejor inversión, porque no te dan más rendimiento que los bonos ni que los dividendos, que las participaciones, perdón, en empresas, por ejemplo. Ya hay estudios que lo muestran, pero son buenos para diversificar los portafolios, y también pues tienen un valor
bastante constante, porque pues realmente no es que haya 10.000 Da Vincis que hagan que fluctúe el precio. Podría ser dudoso en temas de arte contemporáneo, porque justo se están produciendo muchas cosas ahorita que hacen el mercado y la volatilidad del mercado los hace bastante inestables, y está también el componente de que el 50% de las transacciones no se conocen, entonces es realmente ahí como un poco oscuro invertir en arte. Pero por otra parte, cuando tienes piezas de grandes maestros o no sé, cerámicas, objetos antiguos, es seguro invertir en ellos. Entonces, si encuentras un Van Gogh que ya te aseguran, ya sea un museo o un historiador del arte, que es un Van Gogh, y lo ves que está a un precio bajo, ahí sí tú dirías, cómpralo Sí, inmediatamente, 100%. ¿no? 100%, Sí. esa sí sería una buena inversión. Pero por otro lado, no es tan fácil y tienes que ser un conocedor de estos temas como para decidir dónde invertir, ¿no? O sea, Sí, y realmente las personas que invierten en arte hoy en día es más por una cuestión de gusto, porque les gusta tener arte o participar en ese mundo, porque hay muchas personas también que los compran y los tienen en bodegas, o sea que nunca los sacan. Entonces es más este tema del gusto que porque sea una buena o la mejor inversión. Ok, y en cuestiones de gusto, entonces, ¿qué dirías? Cualquiera que nos está escuchando, o tú y yo, podríamos, supongamos tenemos nuestro departamento y queremos comprar una pintura, ¿tenemos posibilidades de encontrar algo realmente valioso en el mercado del arte, o nos tenemos que resignar a comprar ahí cualquier cosa, una reproducción? ¿Nosotros podríamos participar en este mercado del arte? Pues depende de qué tipo de pintura quieras, porque hay arte para todos, de todos precios y de todos colores y sabores. Pero si quieres, o sea, participar en los segmentos altos, en las obras que, pues sí, que sorprenden a la gente, yo creo que no. Okay. Sí está difícil. Ok, y entonces para terminar, así como para resumir, ¿qué dirías tú que es lo que hace especial al mercado del arte? Lo que lo diferencia de otro tipo de mercados. ¿Qué es lo peculiar? Pues es un mercado, sí, único, muy peculiar, y yo creo que para mí algo que lo diferencia mucho de otros es que a pesar, es creo para mí lo geográfico, porque a pesar de que si piensas, no sé, en Italia, que es súper histórico, súper cultural, Francia, Holanda, todo perdón, todo Europa occidental, que pensarías que es lo más artístico, lo más cultural, realmente los centros están en otros lados, en Estados Unidos, en Reino Unido, en China, y pues se mueve diferente. Entonces me llama mucho la atención a mí esta parte que separa la cultura del mercado, la parte comercial y la parte cultural. Si bien no están peleados, sí es muy diferente cuando lo miras desde lejos. Ok, pero ¿a qué te refieres con eso de que separa lo cultural de lo monetario, dijiste? ¿O? Sí, de lo comercial. Ajá, de lo comercial, porque sí entiendo lo que dices. Una cosa es el lugar donde se produce el arte, y en ese sentido en Occidente, Europa siempre ha sido como el núcleo, el centro de donde surge todo el arte. Y otra cosa totalmente diferente es dónde se compran estas obras. Sí, por ejemplo, podrías pensar que, bueno, pongamos el ejemplo de Michoacán, que produce aguacates y pues ellos venden aguacates, pero, por ejemplo, Italia produce, no es que produzca, pero ahí está todo el corpus, por ejemplo, cultural, pero no venden nada, ni siquiera son un actor importante. Ok, no son un actor importante en el mercado del arte, En el pues. mercado del arte. Ok, eso está interesante. Entonces, tú dices lo geográfico es lo que hace que el mercado del arte sea tan peculiar. Pero eso es en mi opinión, o sea, eso es muy mi razón de por qué es peculiar. Pero en términos generales, yo creo que pues simplemente porque es un bien impredecible y un bien que se comporta muy siguiendo a la clase alta también. Ok, entonces es un bien impredecible, y nosotros los mortales que ganamos un sueldo que pues decente, pero no somos millonarios, no podemos participar en en el segmento alto del mercado del arte. Justo. Ok, entonces pues nos tenemos que resignar a escuchar, a conocer, a apreciar las obras de arte, pero pues nunca podremos quizá tener una obra de los grandes maestros en nuestro departamento. Bueno, ojalá que sí algún día, pero... Sí, ojalá, pero sí. pero así en cuestiones de dinero parece que no.
Entonces, con eso nos despedimos. ¿Algo más quieres decir, Laura? Pues no, solo dense una vuelta por las páginas que les comenté, les van a gustar mucho si les interesaron estos temas y espero otra vez participar con ustedes para contarles más de estos temas súper interesantes. Sí, yo espero poder colaborar más contigo para entrarle a estos temas del arte, a estos rollos interesantes de cultura que no los hemos abordado mucho. Y los invito a los que nos están escuchando entonces a que lean el texto que escribió Laura para Mínimo Necesario, a que entren a su página martket.mx, martket.mx, Sí, ¿no? correcto. Que la exploren y espero que les haya gustado. Y también dejamos algunas ahí preguntas interesantes planteadas, algunos otros temas para que más adelante los desarrollemos y espero que les guste y los escuchen con atención. Entonces, un placer, muchas gracias Laura Castillo, que estés bien. Muchas gracias, José, el placer es mío. Disfruté mucho esta plática. Sí, estuvo interesante, esperemos que haya más próximamente. Entonces, hasta luego, esto fue la conversación necesaria número 2. Entren a la página minimonecesario.com.mx y ahí pueden ver la primera de nuestras conversaciones necesarias, que son esta sección que usamos para platicar prácticamente de lo que sea. En la primera ocasión hablamos, por ejemplo, de Wittgenstein y la inteligencia artificial. Entonces aprovechamos para hablar de eso, de lo que a la gente le interesa, y a veces son temas que sienten que tienen que ser muy elevados o eruditos, pero ahorita, como platiqué con Laura, en realidad son temas en los que todo mundo puede participar, todo mundo puede enterarse, puede conocer y lo van a disfrutar mucho. Entonces, hasta luego, muchas gracias.